Padre, venimos en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos reunirnos. Señor, sabemos que su venida está acercando. Padre, cuando miramos todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, no hay ninguna duda que su venida está acercando más y más cada día. Y Padre, te pido que seamos preparados, que seamos velando y orando y esperando su venida. Padre, te pido que tenemos aceite en nuestras lámparas, que el Espíritu está ardiendo en nosotros. Padre, que podamos ver que estamos llegando al fin, Padre. Sabemos que el anticristo va a llegar pronto. Los señales ya están en todo lugar. Padre, que estamos viviendo en los últimos días antes que tú vengas. Y Señor, te pido una vez más por cada uno de nosotros, que seamos preparados, como tú dijiste, que velar y esperar y orar. Que no sabemos la hora ni el día que tú vas a llegar por nosotros. Pero Señor, prepararnos, Padre, usa tu palabra, su espíritu, para prepararnos, Señor, para su venida. Y pedimos bendiciones sobre el estudio hoy en el libro de Hechos, que salimos bendecidos, salimos tocados, salimos alimentados. Y Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. All right, por favor, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Hechos. En capítulo 16 vamos a comenzar la segunda jornada misionera del apóstol Pablo. Y Pablo tenía 4 jornadas misioneras y cuando él salió compartiendo el evangelio de Jesús y plantando iglesias. Pablo salió 4 veces, ¿verdad? Saliendo, compartiendo y regresando a la iglesia de Antioquía. Y hoy ya vamos a comenzar la segunda viaje misionero del apóstol Pablo. Y estaba leyendo capítulo 16 varias veces. Y en capítulo 16 notó 5 cosas que debemos de hacer como cristianos en todo este capítulo. Y mayormente los que quieren servir en el ministerio. Esas 5 cosas son para cualquier de nosotros que somos creyentes, pero los que queremos servir al Señor aún más. Esas 5 cosas. Vamos a verlos uno por uno, ¿okay? En el libro de Hechos. Ahora, por favor, ¿por qué no leemos 1 a 5, por favor? Después llegó a Derbe y a Listra, y de ahí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora dice que el apóstol Pablo y Silas salieron de la iglesia. Vamos a poner una mapa para que ustedes puedan ver la jornada donde salieron. Salieron de, aquí está, mira este marca. Ahora, ahí está Antioquía, ¿no? Dice que ellos salieron en su segundo viaje misionero. Fueron así al lugar que se llama Derbe y de ahí fueron a Listra. ¿Okay? Ya llegaron a los primeros lugares. Allí encontraron un muchacho que se llama Timoteo. Ustedes ya conocen Timoteo por los que hemos estudiado la Biblia. Tenemos primera y segunda carta de Timoteo, ¿no? Que era el hijo del apóstol Pablo en la fe. Era un hombre que Pablo discipuló y era un hombre que pues tiene un cargo muy grande en la iglesia primitiva. Ahora, y cuando Pablo llegó ahí, tenía un gran deseo a llevar a Timoteo con él en su viaje misionero. Dice que su madre era judío, o se llama judía, ¿no? Y su padre era griego. En los ojos de los judíos, Timoteo era 100%, era un judío.
pero un problema, no fue circuncidado. Y la circuncisión en el 8º día es una señal del pacto que los judíos tenían con Jehová, Dios. El hecho que Timoteo no fue circuncidado, o cualquier judío que no fue circuncidado, es como notado como un traidor, que tú verdaderamente abandonaste su nación y abandonaste su religión. Es como si alguien en México no quiere que México gane la Copa Mundial. ¿Cómo va a sentir ustedes? Si tú ves a alguien gritando por otro equipo, ¿qué vas a decir tú? La carne va a salir, ¿no? Y es como, yo así, traidor, ¿qué onda contigo? No somos mexicanos. Y pues igual un hombre que no fue circuncidado y Pablo quería llevarlo. Por eso Pablo dice que él circuncisó Timoteo. Porque mucho de su ministerio estaba en las sinagogas con los judíos. Y dice que muchos en esta región sabían que su padre era griego. Sabía que no fue circuncidado. Inmediatamente iban a rechazarlo. Por eso Pablo circuncidó Timoteo. No porque era necesario en su fe. Somos salvos por la gracia de Dios. No por la ley, no por la circuncisión. Pero era solamente para que no sea algo ofensivo a los judíos. Pero me gusta eso porque dice que Bernabé y ¿cómo fue el otro que estaba con Bernabé? Bernabé y Marco. ¿Recuerdas que ellos dejaron Pablo? Pero ahora ya tiene un muchacho que se llama Timoteo. Y lo que han notado es que Dios siempre suple obreros. Nadie es indispensable. No hay nadie que podemos decir, caray, si tú no cumples, todo va a caer. Nadie es indispensable. Dios siempre va a levantar obreros. Ya vino un muchacho Timoteo. Dice la palabra que en versículo 2, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, punto número 1. Por los que están apuntando notas, punto número 1. 5 cosas que debemos de tener o debemos de hacer. Número 1, debemos de tener un buen testimonio. Debemos de tener un buen testimonio. Y como cristianos es muy importante que tenemos un buen testimonio. La palabra cristiano, ¿qué quiere decir la palabra cristiano? Como Cristo. Dice que los primeros creyentes fueron nombrados cristianos como Cristo. Porque ellos vivieron como Jesús vivía. Wow, qué meta para alcanzar, ¿no? Al nombre cristiano como Cristo. Pero tú y yo, en una manera u otra, estamos representando nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener un buen testimonio entre los hermanos, entre las iglesias. Que tenemos un buen nombre, que amamos al Señor, somos fieles, somos comprometidos, somos entregados, buscamos a Dios, tenemos una buena relación con Cristo. Eso es su testimonio entre la iglesia, que sea buena. Si mencionar tu nombre, no dices, pues esta persona, verdaderamente no podemos contar con ellos, no cumple, no viene, no están comprometidos, está medio así. Que no sea Timoteo un hombre que tiene un buen testimonio. Todos los hermanos hablaban bien de Timoteo. También es muy importante que tenemos un buen testimonio delante de los que están afuera de la iglesia. Dice 1 Timoteo 1:7. Déjame leerlo. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y de lazo del diablo. Dice que es muy importante que tenemos un buen testimonio, no nada más delante de los creyentes, pero delante de los incrédulos, delante de nuestros vecinos, durante nuestros compañeros en el trabajo, durante nuestros socios, durante los estudiantes en la escuela. Porque si tenemos un mal testimonio en la gente que son afuera de la iglesia, pues muchos dicen, pues no quiero ir a la iglesia porque vivo a un lado de un cristiano. Wow, qué mala onda, ¿no? Qué mal
qué mala cosa cuando dicen, no quiere la iglesia porque viva a un lado de un cristiano. Y el comportamiento de ellos son groseros, son enojones, andan siempre enojados, gritando. Y muchos dicen, dice la palabra, por nuestra conducta, a veces el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Son una cosa muy importante de cada cristiano, mayormente los que quieren servir al Señor, es que tenemos un buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Timoteo era un muchacho que tenía un muy buen testimonio y Pablo quería llevarlo, tal vez por eso mismo. Ahora, seguimos. Versículo 6 a 10. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mira, si puedes poner la mapa, déjame mostrar. Ya están moviendo, ya están en camino. Dicen que ellos estuvieron aquí, ¿verdad? Ellos querían bajar en esta dirección por Éfeso. Pero dice que el Espíritu Santo no permitió a ellos a ir para allá. Ahora, versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se... También ellos querían ir para arriba, para esta dirección. Ese continente es Asia. El continente de allá es Europa. Ellos quieren bajar y dijo que no, quieren subir, dijo que no. No sabemos verdaderamente cómo el Espíritu dijo que no. No hay nada mal en llevando la palabra de Dios en diferentes lugares, obviamente. No hay nada mal en llevando la palabra por allá ni por allá. Pero sabemos que Dios tiene otro plan. Tal vez no fue el tiempo del Señor. Tal vez ellos no fueron las personas que Dios quería usar. Solamente Dios sabe. Y no sabemos cómo el Espíritu Santo dijo que no. Puede ser por el don de profecía, que alguien profetizó. Puede ser por la misma convicción entre ellos, que tenía una convicción que eso no es de Dios. Tal vez los dos dijeron que, ¿sabe qué? No, Dios está mostrándome que no debemos ir para allá. Tal vez Dios cerró unas puertas, porque muchas veces Dios, cuando quiere guiarnos, Él puede cerrar puertas y Dios puede abrir puertas. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede guiarnos muchas veces por circunstancias que suceden en nuestras vidas. No sabemos cómo Dios dijo no a ellos. No está escrito. Pero sí sabemos que ellos agarraron el mensaje que fue el Espíritu Santo que dijo que no. Y lo que me gusta es que ellos estuvieron dispuestos a poner sus planes a un lado y someter a la guianza del Espíritu Santo. Me encanta eso, ¿verdad? Listos para poner sus planes a un lado, porque dicen, nuestra primera decisión es por allá. No, ok, pues ni modo, vamos para arriba. No, ok, pues ¿dónde quieres? Para derecho. Y bien sometidos. Ahora, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ok, pongan la mapa. Ok, ahí está Troas. Que no fue allá, fueron a Troas. Y tú dices, pues ¿qué están haciendo allá tan cerca al agua, ¿no? El mar, ¿no? Pero fueron para allá. Ahora, te digo, el Señor estaba dirigiéndolos a Troas. No fue el primer plan de ellos, ni fue el segundo plan de ellos. Fue el plan que Dios escogió para ellos. Ahora, versículos 9 y 10, por favor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mira, dice en la noche Pablo tenía una visión, no sé si fue sueño, una visión. Vio un hombre de Macedonia, y el hombre de Macedonia, un varón, dice, el varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después dice que ellos, versículo 10, y cuando vio la visión,
enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué mejor manera para ayudar a alguien que compartir el Evangelio? ¿Verdad? Hay muchas veces queremos llevar comida o alimento o ayuda social, que es muy importante, pero no hay nada como el Evangelio. No hay nada que puede ayudar a alguien como la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando queremos ayudar a alguien, mayormente lo que ellos necesitan es el Evangelio de Jesucristo. Cuando dicen amén. Es la mejor ayuda que podemos dar a alguien, es la palabra de Dios. Y cuánta gente, y puedo imaginar cuánta gente está en diferentes partes del mundo diciendo, ayúdanos, ven y traer la palabra. Necesitamos el Evangelio. Y ojalá que podamos hasta escuchar la gente en varias partes pidiendo por ayuda, para que podamos llevar ellos la palabra de Dios a ellos. Ahora, fíjate, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde estaban ellos? Se fueron. Ok, ahí estuvieron en Troas. El hombre de Macedonia, dice Macedonia ahí, ¿no? Ellos estuvieron en el continente de Asia, pero Dios quería llevarlos a Europa. Y decimos, porque la visión de Pablo puede ser que era más pequeño. Pablo quería bajar por acá y tal vez regresar. O quería ir por arriba y tal vez regresar. Pero Dios dijo que cruza el mar. Este mar se llama, ¿cómo se llama el mar? Déjame ver si puedo. The Aegean. The Aegean Sea. ¿Cómo? Ok. Llevándola para otro continente. Es como decimos, los planes de Dios fue mucho más grande que los planes de Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Y, solamente Dios sabe lo que Él hace. Nosotros, cuando Dios dijo que allá no, ni allá no, pero Pablo no sabía lo que Dios va a hacer. Pero Dios, cuando llegó a Troas, es cuando Dios dijo, ahora cruza el mar, porque quiero hacer una obra en Europa. Y me encanta eso porque los planes de Dios son mayores que nuestros planes. Otra cosa, en Troas consiguió otro y persona para su equipo. ¿Sabe quién fue? ¿Quién es el autor del libro de Hechos? ¿Ustedes ya saben quién es el autor? Lucas es el autor. Y muchos creen, y yo también, por versículo 10, es cuando Lucas era de Troas y Lucas ya comenzó a viajar con ellos. Porque antes de eso dice que ellos fueron, ellos llegaron, ellos hicieron. Pero mira versículo 10, ya cambió el tono. Leer 10 una vez más, brother. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, ya tenemos Lucas como parte del equipo. Dios tiene un plan, ¿verdad? Dios paró un camino, paró el otro, fueron a Troas y ahí mismo es cuando Lucas entró al equipo. Maravilloso, porque Dios añadió otro miembro valoroso que podía escribir el libro de Hechos por vista, por porque él fue con ellos en el viaje, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos puntos de Dios que vamos a ver hoy? ¿Cuántos hemos mirado? Ok, número 2, punta eso, número 2. Debemos de buscar la guianza de Dios. Debemos de buscar la guianza de Dios. A veces los caminos de Dios no son nuestros caminos. A veces Dios tiene otro plan que nuestro plan. Tal vez Dios puede abrir una puerta y Dios puede cerrar una puerta. También el tiempo de Dios es muy importante. La palabra fue a los dos lugares, llegó la palabra por seguro. Pero no fue el tiempo. Y Dios va a cumplir todo su plan en su tiempo, no en nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú y yo tenemos que someternos al plan de Dios para nuestras vidas. ¿Verdad? Seamos sujetos. Personas que fueron deportados, llegaron a la tierra prometida.
¿Cuántos saben que México es la tierra prometida? No hay otra raza como los mexicanos. No hay otra comida como la comida mexicana. Ya tengo hambre, ya he terminado. Vamos a orar, ¿no? Cerrar con una oración. Pero hay gente deportada y llegan acá y uno me dijo, hermano, mi vida se acabó. Y yo digo, ¿su vida se acabó? ¿Cómo? Tu vida ya va a comenzar. ¿Cómo, brother? Dios tiene un plan para ti. Tal vez no fue su opción, tal vez tú no escogiste, pero Dios escogió. Y estás aquí por un propósito. Amén. Y tenemos que buscar la guianza de Dios en nuestras vidas y tenemos que someternos a la guianza de Él. Pablo quiere ir, no, pero Dios dijo, por aquí vas a venir y los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Dios quiere mandarlo a Europa. Dios quiere añadir Lucas a su equipo. Y creo que cuando Pablo fue a Troas, pues no sé, Troas no quiere ir, mi última opción es Troas. Pero Dios dijo, ahí voy a añadir a su equipo y voy a mandarte a Europa. Y la palabra corrió en toda Europa. Qué bonito, ¿no? Los planes de Dios son mucho mejor que nuestros planes. Aunque no entendemos, hermanos, quiero animarte. Tenemos que someternos al plan de Dios, porque es mejor que nuestro plan. Amén. No hay otro mejor plan que el plan de Dios para uno, aunque no entendemos en el momento. Ahora seguimos, ya. Versículo 11 a 15, mira lo que pasó. Ya cruzaron, llegaron a Macedonia. Seguimos leyendo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ya sabemos que dejó una iglesia bien bonito en Filipos, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia? La carta a los filipenses. Una iglesia enamorada con Pablo, una iglesia que no hay ningún regaño, tiene gozo, alegría, una buena relación. Ellos mandaron dinero a ayudar a Pablo en varios viajes, pero mira la mapa, ya estuvieron en Troas, ya llegó Lucas con ellos, cruzaron a Macedonia y llegaron a ahí está Filipos. Toda la historia que vamos a leer está en Filipos, hasta que terminamos capítulo 16. ¿Okay? Estuvieron ahí ciertos días. Ahora leemos versículo 13 a 15 a ver lo que pasó. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mira, cuando llegaron a Filipo, era costumbre de Pablo a entrar a la sinagoga. Pero ya está yendo más y más lejos de Israel, ya están viajando más. Y para tener una sinagoga, tenía que tener mínimo 10 hombres, mínimo. Si tenían 9 hombres y 28 mujeres, no puede ser una sinagoga. Tenía que tener 10 hombres para establecer una sinagoga. Ahora, ahí está un grupo de mujeres haciendo oraciones junto a un río. Y Pablo llegando allí, en su visión era un hombre macedeno, pero llegó ahí, era un grupo de mujeres orando. Y Pablo acercó a las mujeres y obviamente el apóstol Pablo comenzó a compartir el evangelio con las mujeres. Y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella, su corazón, ¿quién abrió su corazón? Fue Dios quien abrió su corazón. La palabra entró, ella creyó y fue bautizada. Y después dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Ella quería más de la palabra. Qué bonito, ¿no? Cuando alguien tiene hambre por la palabra.
Venimos en un día, hoy en día, cuando no hay muchas personas que tienen hambre por la palabra. Pero es algo bonito cuando hay alguien que verdaderamente quiere la palabra de Dios, desea la palabra de Dios, quiere más de la escritura. Hoy a veces en la iglesia estamos desenfocados, tristemente, andamos en muchas ondas y el deseo de la palabra es muy mínimo. Hemos mirado eso, cuando hay estudios bíblicos no hay tanto interés, pero cuando hay otras actividades miramos que hay mucho más interés, porque no hay tanto deseo por la palabra. Pero ella quería más de la palabra y dice fueron obligados a quedar en la casa. Ella quería más de la escritura. Y qué bonito cuando hay una mujer o un grupo de mujeres que quieren más de la palabra, ¿verdad? Ella quería más de la escritura. Pero número 3, ¿cuál fue el número 1? Aquí tenemos un buen testimonio en la iglesia y afuera. ¿Cuál fue el número 2? Busca la guianza de Dios. Sometemos al plan de Dios, ¿no? Si Dios está cerrando una puerta, pues gózate. Dios tiene otro plan para ti, mejor que tu plan. Número 3 es, debemos de compartir la palabra. Quiero animarte, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad a compartir la palabra de Dios. Imagina si Pablo nunca compartió la palabra con ellas. Imagina que si Pablo quedó con la boca cerrada. Imagina si Pablo nunca tomó el tiempo a abrirla, a compartir. Y como Pablo estaba compartiendo la palabra de Dios, Dios estaba abriendo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero imagina si Pablo quedó callado. Y muchas veces quedamos callados cuando debemos de hablar. Y yo soy culpable. Muchas veces soy culpable de no hablar cuando debo de hablar. Porque a veces Dios quiere tocar a alguien. Dios quiere abrir el corazón de alguien. Pero falta el quien van a hablar a las personas. Y el lunes pasado fue a pescar. Fue con Jaime Arista. Fue con mi amigo Gabriel. Fue con Bill de Rancho Poema. Y yo. Fuimos 4. Y fuimos a pescar en Ensenada. Y fue un día bien lento. Casi no agarramos nada, solamente yo agarró más que todos ellos. No, era muy lento, llegamos aguitados, ¿no? Que la pesca fue mala. Pero llegando en el carro, Jaime dijo a nosotros, hey guys, voy a manejar con el capitán, ¿no? Va a llevar la panga a su casa, voy con él y juntamos allá. Yo conozco a Jaime, ¿no? Inmediatamente era para compartir la palabra con el Señor. Pero no nos dijeron nada. Llegaron allá y el hombre estaba fileteando nuestros pescados. Mío era más de los... No me gusta jactarme, ¿ok? Pero estaba fileteando los pescados y estuvimos allá mirándolo y la plática como hacíamos, ¿no? Como estaba bien, ¿no? Qué bonito lugar y tu casa y todo eso. Pero después ya decimos, Bill comenzó a compartir la palabra. Amigo, ¿conoces tú a Jesucristo? Pues... conozco algo de él y yo comenzó a hablar con él, pero era un momento cuando Dios abrió su corazón así. Toda la palabra está entrando su vida. Estaba tomando la escritura, el evangelio, y su hermano vino. Y su hermano dijo, ¿de qué estás hablando? No, de cosas del Señor. Y yo digo, ¿sabes qué, bro? Siéntate, bro. Y comenzó a decir, ¿sabes qué? Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito. Y Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y Él pagó el precio por todo lo que hicimos. No somos religiosos, pero hay un Dios que nos ama, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y Jesús resucitó al 3er día. Y si tú crees en tu corazón, tú puedes recibir a Cristo en este momento y ser salvo. Todo aquel que clama al Señor será salvo. Y el hombre dijo, ya. ¿Listo? Los dos oraron y recibieron algo bien bonito, como el Espíritu descendió. Pero cuando estaba manejando el carro, yo digo, casi quedamos callados. Si no fue por Bill, yo creo que iba a quedar callados. Si no fue porque Bill lanzó, mi boca estaba cerrada. Pues no estaba tan cerrada, es difícil cerrarla. Pero sí estaba como hablando de la práctica siempre, ¿no? De tonterías, cosas que, ¿cómo se llama? Small talk en inglés, ¿no? Pero yo creo, hermanos, y quiero animarte, hay gente que Dios quiere tocar, hay gente que quiere escuchar el evangelio. Nada más falta con quién va a compartir.
Punto número 3, debemos de compartir el evangelio con las personas en nuestro alrededor. Amén. No tiene que andar forzando personas o siendo arrogantes, pero sí podemos hablar de un Dios amoroso quien murió por ellos, ¿cierto o no? Y es lo que pasó. Ahora seguimos leyendo. Versículos 16 a 18. Punto número 4. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira, ya encontró una muchacha endemoniada. Muchos creen que no hay demonios, pero sí hay demonios. La Biblia habla muy claro de demonios. El demonio principal es Satanás, Lucero. Y Satanás cayó del cielo porque él quiere tomar el trono de Dios, quiere ser el número 1 en el cielo. Y Satanás, antes que cayó, agarró un tercer parte de los ángeles a tomar su lado. Y ellos cayeron con él, ahora son demonios o malos espíritus. Y si abrimos las puertas, los espíritus van a entrar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y no abrimos las puertas al mundo de los demonios. ¿Verdad? How do you say, hay personas que quieren saber el futuro. ¿Y a qué clase de personas van ellos? Hay tarjetas, a veces que leen tarjetas. A veces que leen la mano de uno. Psychics, a veces hace un llamado que cuesta $20,000 el minuto. Pero hay unos que llaman ahí porque quieren saber el futuro. Y créeme, cuando tú toques las puertas del mundo de los espíritus, ellos van a responder. Y entran a uno. Y los demonios, un demonio mínimo, entró esta muchacha y estaba todos los días molestando a Pablo. Y le dijo ella ¿qué dijo ella? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pues para mí es promoción gratis, ¿no? Estaba promoviéndolos. Pero Pablo no quería ninguna promoción de un demonio, en ninguna manera. Y Pablo sacó el espíritu de la muchacha. Ahora ya estaba ella libre del demonio en su sentir. Ahora mira versículos 19 a 24. Mira lo que pasó. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Man, qué castigo, ¿no? Por nada más liberando a una muchacha de un demonio. Pero los amos dice que estuvieron enojados. ¿Por qué estuvieron enojados? Dice, estuvieron enojados los amos que había salido la esperanza de su ganancia. Hay unos que aman más el dinero que las cosas del Espíritu, las cosas que Dios hace. Y estuvieron enojados, como decimos, si tú quieres evangelizar una prostituta y sacarla de ahí, ¿quién va a enojar? Obviamente los que sacan ganancia de ella van a enojar, porque no están preocupados de ella, quieren su ganancia. Y estuvieron enojados, reportaron Pablo a los oficiales, dice que fue azotado con barras, azotado mucho. Los judíos podían latigar a alguien 39 veces, pero los romanos no tenían límite. Más de una barrilla de media pulgada y pegándolo, y estaban sangrados, ¿verdad? Y dice que echaron en la cárcel
dice, en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Ahí está Pablo en cadenas con los pies. Dice uno que los cárceles tienen diferentes niveles. Y el lugar, como dice, el lugar más adentro, el lugar más bajo, donde los que usan el baño, todo baja a un nivel. Y cuando llegan abajo, pues ya están hasta acá en tú sabes, ¿no? Y ahí estaba Pablo, ahí en cadenas. ¿Por qué? Porque él quería sacó un demonio de una muchacha endemoniada, nada más, no hizo nada grave. Ahora, número 4, los que están apuntando notas, número 4, como cristianos o los que servimos a Dios, número 4, debemos de esperar oposición. Debemos de esperar oposición. Es parte del paquete del cristiano. Porque muchos cuando sean convertidos al Señor, hay unos que dicen, pues tú llegas a Jesús, todo va a estar bien, no vas a tener ningún problema, Dios va a bendecirte. Y verdaderamente a veces es lo contrario. Cuando convertimos a Jesús, es cuando la guerra comienza. ¿Estás conmigo? Es cuando la guerra comienza. O cuando tú dices, ¿sabe qué, hermano? Ha sido muy tibio mi caminar con Cristo. Ya quiero entregarme. Ya quiero dedicarme a la palabra. Ya quiero comprometerme a los servicios. Ya quiero entrar al ministerio. Espérate, porque ya van a comenzar una broncazón. Ya van a comenzar una oposición increíble. ¿Estás conmigo? Estamos en una batalla espiritual. Y es parte del paquete. Tenemos que esperar oposición. Dice Jesús, en este mundo vas a tener tribulaciones, pero ten ánimo porque yo he vencido al mundo. Y te digo, número 4, debemos de esperar oposición. Pero es cuando muchos retiran, porque muchos dicen así, mira, fíjate, ¿estás conmigo? Muchos dicen así, ¿sabes que ya estuvo, ya era tan carnal, tan tibio, ya quiero meter, y cuando comienzan y toda la oposición viene, ellos retiran. Está muy caliente en el horno. Ya. Trató y nombre, las cosas sucedió en mi casa, en mi trabajo, en todo, porque el enemigo está atacando y atacando, porque él quiere que tú regreses a un lugar más cómodo, más seguro. Y el punto número 4 es, tenemos que esperar oposición. Amén. Porque va a llegar. Y lo más que tú quieres acercar a Dios, más va a llegar. Y lo más que tú quieres servir al Señor, lo más que va a llegar. Pero eso nos guía al último punto. Versículos 25 a 28. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermano, entonces, perdón, 28. ¿Ya terminaste? Ok. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo en este entonces? Estaba orando y estaba alabando al Señor. Me encanta eso. Porque no miramos a Pablo ahí quejando de su situación. Él no estaba ahí diciendo: Dios, ¿por qué todo eso sucede? Si yo estoy sirviéndote, tú me usaste para sacar un demonio, ahora ¿por qué está sucediendo todo eso? Yo no veo a Pablo de ninguna manera así. En lo contrario, Pablo estaba orando y alabando. Yo puedo imaginar a Pablo como ahí en este, ¿cómo se dice? En lo que estaba él parado en olor, sangrado, pedazos tal vez colgado. Ahí estaba Pablo y Silas alabando al Señor, porque diciendo: Dios tiene un plan.
Todo lo que Dios hace es un propósito. Y aunque tenemos que sufrir, es parte del show. Pero mi deseo es a ver lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer algo. Y como estuvieron alabando al Señor, dice que llegó un terremoto. Y dice la palabra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y alguien dice que Dios encantaba tanto el canto que comenzó a mover su pie así. Y comenzó un terremoto, las cadenas cayeron, las puertas abrieron y el Señor sacó su propia espada para quitar su vida, porque Él sabía, si esos prisioneros escaparon, es mi vida. He tenido una familia aún así, pero Él prefiere a tomar su vida. Pero ¿por qué Pablo podía cantar cantos en un lugar tan feo? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Y Dios está con nosotros. En los momentos más difíciles, Dios está ahí con nosotros. Aunque andamos en la valle de la sombra de la muerte, ahí está Dios con nosotros. Aunque estamos en el horno, ahí está Dios con nosotros. Amén. Dice Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el fuego y dice vio 4 caminando como uno parecía como el Hijo del Hombre. Jesús andaba con ellos en el fuego, ¿verdad? Y créeme, por eso ellos podían cantar al Señor, porque Dios anda con nosotros. Pero ahora mira lo que pasó, versículo 29 a 32. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y acercándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mira, dice que el hombre llegó temblando, cayó a los pies de Pablo y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué bonita pregunta, ¿no? Por el testimonio de Pablo y Silas, el carcelero estaba ahí mirándolos, cantando, alabando, orando en voz alta y dijo: wow, esos hombres son increíbles. Y cuando eso pasó, por el testimonio del comportamiento de ellos, el hombre llegó temblando a los pies de Pablo y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mira lo que dijo Pablo, la respuesta. Si tú dices, ¿qué tiene que ser alguien para ser salvo? ¿Van a ser cortar su pelo, cambiar su manera de vestir, arregla todos sus asuntos? No, dijeron 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer. El evangelio es tan sencillo, ¿verdad, hermanos? No es tan complicado. Si alguien quiere ser salvo, creer en Jesucristo y lo que Él hizo por ti. No es tan complicado, pero quiero aclarar algo. Dijo: y serás salvo tú y tu casa. Y hay personas que dicen que cuando uno llega al Señor, hay una promesa que toda su casa va a ser salvo. Y verdaderamente no es cierto, bíblicamente. Tal vez Pablo, cuando él dijo eso, tal vez Pablo tenía este sentir en su espíritu que su familia va a llegar a Jesús juntamente con el Padre, con el líder de la casa. Porque Jesús dijo que Él no vino para traer paz, yo vino para traer divisiones entre una casa, ¿recuerdas? ¿Verdad? Traer división entre una madre y su hija. Qué mala onda, Jesús quiere dividirnos. No es tanto Él quiere dividirnos, pero tenemos un voluntad propio. En una casa unos van a aceptarlo y otros van a negarlo. Y la división es en eso, ¿verdad? Que unos reciben y otros rechazan. Unos quieren las cosas de Dios y unos no quieren. Por eso hay divisiones a veces en una casa, porque no todos quieren el evangelio. Por eso nada más quiero aclarar, no es una cosa garantizada que si tú llegas a Cristo, como dijeron, yo declaro que toda mi familia va a ser salvo. No es tanto así. Podemos orar por ellos, podemos compartir la palabra con ellos, podemos vivir el evangelio delante de ellos, pero no hay ninguna garantía
que van a llegar al Señor, ¿no? Pero podemos mínimo testificar del Señor. Ahora, versículo 33 a 34. Vamos a terminar en versículo 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice en 32 que Pablo fue a la casa, compartieron la palabra del Señor con todos los que estaban en la casa, y él tomándolos a aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado. ¿Verdad? Muchos dicen que no puede ser bautizado, tenemos que esperar mucho tiempo. No es cierto. Este carcelero llegó a Jesús, la misma noche su familia llegó al Señor, y la misma noche todos fueron bautizados, en la misma noche. No es necesario esperar tanto tiempo. A los que creemos en el Señor podemos ser bautizados inmediatamente, ¿verdad? No hay ningún requisito, nada más creer en tu corazón, ¿verdad? Y seamos bautizados. Y la transformación, ¿no? Fue transformado. Llevó Pablo a su casa, dio alimento, dice que limpió sus heridas, y dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda la familia estaba gozando, porque toda la familia llegó al Señor. Qué gozo, ¿no? Haber una familia completa llegando a Cristo, toda la familia gozando, ¿verdad? Sus pecados lavados, perdonados, bautizados y listos para seguir en el camino del Señor. Qué bonito. Pero a punto número 5, para cerrar. ¿Cuál fue el punto número 1? ¿Cuál fue el testimonio? Que tenemos un buen testimonio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Cuál fue el número 2? Buscamos la guianza de Dios, ¿verdad? Y sometemos a su guianza. Es mejor para nosotros que nuestros planes. ¿Cuál es el número 3? Debemos de compartir la palabra de Dios, orando que Dios abre los corazones de la gente que escuchan a nosotros, ¿no? ¿Cuál es el número 4? Esperamos que es parte del paquete, de esperarlo, va a pasar. No dices, voy a meterme al fondo, y cuando comienzas, no retiras. Que muchos tienen la toalla blanca, ya no, es difícil. No, man. Número 5, ¿cuál es el punto número 5? Número 5. Nunca debemos de rendir. Número 5. Nunca debemos de rendir. Pablo nunca rindió. No importa lo que pasó, no importa si su cuerpo estaba sangrado, no importa si sus pies estaban en cadenas, no importa si estaba parado en... Ustedes saben, ¿no? No importa nada de eso. Pablo estaba diciendo, hey, yo no voy a rendir. Pasa lo que pasa, sucede lo que sucede, voy a seguir alabando al Señor, voy a seguir confiando en Dios. Yo sé que Dios va a abrir una puerta, ¿verdad? Yo sé que las cadenas van a caer. Yo sé que Dios va a hacer algo. No tengo que desanimarme, no tengo que rendir. Y mira lo que Dios hizo. Dios quería salvar a este carcelero. Dios quería salvar toda su familia. No sabemos lo que Dios hizo con esta familia, pero Dios tiene un plan y un propósito en todo lo que sucedió. Amén. Imagina si Pablo rendió antemano. Porque hay cristianos que rendimos y no debemos de rendir. No debemos de parar. Escuchaba una historia de un hombre que compró una mina, compró todos sus aparatos, estaba escarbando por oro, y escarbó, y en fin él dijo, pues sabe que ya estuvo, ya estoy cansado, y no hay, agarró poco oro, pero no agarró mucho. Vendió toda su mina, vendió todo su equipo, y el comprador cuando llegó, escarbó 1 metro más, encontró una de las venas más ricas que ha tenido de oro. Era nada más 1 metro más adelante. Y el punto que quiero decirte, hermanos, es que no debemos de rendir. Amén. Las cosas van a ser difíciles, pero Dios tiene un plan en todo lo que pasa. Dios puede usarnos de maneras que no ni esperamos. Amén. Y sufrimos ciertas cosas
para que podamos aprender a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Pasamos por ciertas cosas para que podamos consolar a otros con la misma consolación que hemos recibido. Amén. Imagínate si tú fueses deportado, llegaste a Tijuana, aguitado, pero tú en ahí encontraste la voluntad de Dios. Dios estaba usándote, estás creciendo, estás bien y alguien viene. Y la misma consolación que tú recibiste es parte de Dios, tú ya puedes consolar a alguien más. Tú puedes decir que no es tan mal, bro. Dios está contigo, Dios va a estar y podemos bendecir a otros. Pero te digo, el enemigo quiere desanimarnos. Yo siento en la iglesia, esta iglesia Capilla Calvario de Tijuana, siento que el enemigo está atacando. A veces Dios me mostró cuando hay un ataque, pero más general, a varias personas que, y dime si no es cierto, varios de ustedes se sienten desanimados, varios se sienten deprimidos, varios se sienten atacados, varios ya no quieren servir, ya varios quieren dejar sus ministerios. ¿Cierto o no? Yo sé que sí, yo estoy seguro que sí. Porque a veces pasamos por temporadas. Y hoy yo siento que es un temporada cuando el enemigo está atacando a nosotros. Y nada más quiero animarte, no es el tiempo a rendir. No es el tiempo a soltar su puesto. Dios tiene buenas cosas para nosotros por venir. Lo mejor es para venir. Pero no podemos rendir, no podemos regresar atrás. Tenemos que marchar, tenemos que recibir los golpes, recibir los ataques. Amén. Porque la bendición de Dios está en camino. Ahora, las 5 cosas, una vez más, para que queden grabadas. Número 1, un buen testimonio. Adentro de la iglesia, afuera. Número 2, busca la guianza de Dios. Aunque si gustas o no, Dios quiere lo mejor para ti. Número 3, compartimos la palabra. Hay personas que tienen que escuchar. Número 4, esperamos oposición. Va a llegar, es parte del show. Número 5, nunca rendimos. Paramos como buenos soldados de Cristo y peleamos la buena batalla como soldados y sufrimos penalidades como buen soldado y no enredamos en el mundo porque somos siervos del Altísimo. Amén. Tenemos que parar firmes tomando toda la armadura de Dios y pelear la batalla. Que cuando morimos y subimos al cielo, su armadura va a ser bien lastimada, pero tú vas a entrar como un guerrero. Porque tú permaneciste firme, ¿verdad? Y no regresaste atrás. Pónganse de pie, hermanos, por favor, y vamos a orar. Padre, venimos en el nombre de Jesús, te damos gracias por su santa palabra. Te pido, Padre, por nosotros como cristianos, mayormente los que están sirviéndote en el ministerio. Padre, que seamos personas con un buen testimonio en la iglesia, que sabemos que podemos contar con esta persona, porque son firmes, son fieles, son entregados. Como Timoteo tiene esa reputación que era un soldado, todos sabían de él, tiene un buen fama entre la iglesia de un buen soldado. Que seamos así, Padre, que cuando nuestro nombre está mencionado, no dicen, pues de él no podemos confiar porque no es seguro. Y te pido, Padre, también que seamos personas que buscamos su guianza y seamos satisfechos. Si tú cierras una puerta, es porque tienes algo mejor para nosotros. Si queremos un trabajo y no agarramos, es porque tienes tú uno mejor, Padre. Porque podemos someternos a su guianza. Padre, danos valor para compartir la palabra. Hay personas que tú quieres salvar, pero a veces quedamos callados. Cuando debemos de compartir, porque compartiendo, tú vas a abrir los corazones de la gente que van a ser salvos. Y ellos van a escuchar y van a recibir su palabra. Y Padre, te pido los que están experimentando resistencia, oposición, te pido por ellos. Que puedas entender que eso es natural, eso es normal. Estamos en una guerra espiritual. Hay un enemigo. Hay un mundo que está contra nosotros. Hay un carne que es rebelde. Y entendemos que es parte, como Pablo,
en la cárcel, alabándote en la medianoche, glorificando su nombre, orando por almas. Un soldado ahí. Y Padre, te pido que no rendimos. Pablo nunca rendió. Un hombre llegó a Cristo, una familia llegó al Señor en este sufrimiento, en esta tormenta. Y si tenemos que sufrir algo para que alguien pueda llegar al Señor, vale la pena, Padre, que sufrimos para que alguien pueda llegar a sus pies. Padre, úsanos, que seamos sus siervos en los últimos